Cuando México se unió a los Estados Unidos y Canadá en el NAFTA, mucha gente pensó que el libre comercio era la respuesta. En realidad era parte de la respuesta, aunque trajo sus problemas. China no tiene libre acceso a los Estados Unidos, pero China logró orientar sus esfuerzos hacia inversión en educación, tecnología, y de sobra superó la desventaja de no tener acceso a los Estados Unidos. Así que la lección a largo plazo para México es mirar a sí mismo y regresar a la agenda de hacer crecer el porcentaje del Producto Interno Bruto que se gasta en educación, tecnología e infraestructura. Y hoy en día vemos que eso es básico en las grandes economías del mundo. Lo otro es la carga fiscal. Los países más exitosos como Suecia o Noruega tienen una gran carga fiscal, pero no. El ministro de Finanzas de Suecia me dijo que la razón del éxito de su economía era el alza de impuestos. No el alza por sí, no el alza como tal, sino el alza de impuestos que permita al país hacer las inversiones necesarias para que éste sea competitivo. Así que creo que México ahí se dejó tomar una ventaja en una mala estrategia económica. En el otro, digamos, corto plazo, se volverá tan entrelazado con Estados Unidos que cuando la economía de Estados Unidos sea débil, México sufrirá. Así que nuevamente México debería tener un manejo de su economía más diversificado. A corto plazo, desafortunadamente, no hay mucho que hacer, sino mantener las políticas macroeconómicas estándar, políticas de integración, y eso tiene solo un poco de efecto a corto plazo. Argentina ha tenido un periodo reciente bastante volátil. Pero si usted mira a las políticas a largo plazo de la crisis, ha tenido un impresionante crecimiento económico. Y todo basado en un claro entendimiento de rechazo al sentido de Washington. Ha subido los impuestos, obviamente a nadie le gusta pagar más impuestos, y está el peligro de una crisis política. Pero la necesidad de financiar los servicios públicos básicos era algo absolutamente esencial. Y esos impuestos pueden haber proveído las bases para una economía mucho más fuerte. Espacio de tiempo de una década o más, habrá que decir que las cosas definitivamente están funcionando. But I think that when you look at the record over longer period, a half decade or more, you have to say they're doing something right. Ricardo Lago, tú trabajaste en México, eres un economista que trabajó mucho en México. Lo que dice Stiglitz, que México tiene que diversificar sus... Bueno, México el 80 y pico, casi el 90% de las exportaciones van a Estados Unidos. Stiglitz dice que hay que diversificar, lo dicen muchísimos, pero es fácil decirlo. ¿Puede México realmente diversificar su economía o dejaría de aprovechar su mayor ventaja competitiva, que es estar al lado del mayor mercado del mundo? Sí, claro, yo creo que está hablando de un momento atípico en el que hay una crisis devastadora que le ha afectado muy fuerte a Estados Unidos y obviamente cae con Estados Unidos-México. Pero eso es, yo creo que simplificar un poco y trivializar el tema. A México le ha ido muy bien con NAFTA, las exportaciones de México han crecido 5, 6, 7 veces en los últimos 15 años. Entonces es un poco injusto con México, creo. Y sí, habla de la política de educación, infraestructura, estamos de acuerdo, es un problema en México, es un problema en otros países de América Latina, es un problema, y ahí paso a paso, ¿no? Yo creo que exagera un poco en la crítica de NAFTA y no le da crédito al gobierno de México por muchas reformas estructurales que ha llevado a cabo mucho tiempo. Joe Stiglitz es un extraordinario economista, ha hecho aportaciones a la teoría económica, a la teoría de la información, en asimetrías de información, etc. Mi mayor respeto como académico. Creo que desde que se ha convertido un poco en profeta
hay el balance entre su conocimiento de la economía, que es detallado, extremo y exhaustivo, y el ser políticamente correcto. Y creo que con algunos países y algunos gobiernos está tratando de ser muy políticamente correcto, y este es el caso de Argentina. Es generoso con Argentina, es injusto con México, y no menciona, por ejemplo, Perú,